Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, Papito Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, amigos, amigas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sea derramada por el Espíritu de Dios en vuestros corazones, en vuestras mentes, abriendo los oídos espirituales, ojos espirituales. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus mentes, guarde sus corazones en el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, vamos a compartir en este día la bendita y poderosa palabra de Dios. Recordemos, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Con nuestro corazón creemos en la palabra para la justicia de Dios, que se cumple la palabra. Y con la boca, dice, confesamos la palabra para salvación y para salud. Abramos la Biblia, hermanos y hermanas, en Primera de Juan, el capítulo 2, desde el versículo 18 al 29. Dice la Biblia, el anticristo. Y vamos a leer, a meditar y a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, versículo 18 en adelante, Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios eterno, príncipe de paz, en misericordia, tú nos has dado el poder, la unción y el fuego de tu Espíritu en misericordia. Que sea tu Espíritu en este día haciéndolo a través de tu siervo en misericordia. Hazlo tú, Espíritu de Dios, que no sea la carne, sino tu Santo Espíritu,
porque tu palabra es espíritu y vida, y se ha de discernir en el espíritu. Así está escrito, papito Dios. En misericordia tu meditación en esta tarde, en este día, con el poder de tu Santo Espíritu y en el nombre del Señor Jesucristo, papito Dios, en misericordia. Aleluya. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, la palabra dice el anticristo. Pero hermanos y hermanas, no se está refiriendo al anticristo al que va a manifestarse en los postreros días, en la gran tribulación, sino está refiriéndose a todos los que viven al margen de la Escritura, los que viven en la injusticia, dice la palabra. A ellos dice, muchos anticristos han salido por el mundo, por la faz de la tierra. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí la Biblia, la palabra del apóstol Juan, dice, hijitos. Hijitos dice a los hijos e hijas de Dios. No va a decir hijitos nuestro Padre al impío de la tierra, o al evangélico y evangélica que anda en la desobediencia a la palabra, o al evangélico que vive todavía practicando el pecado. No va a decir hijitos a ellos. Hijitos, dice la Biblia, los que vivimos conforme a los mandamientos, a la ley de Dios, a lo que está escrito en su palabra. Hijitos obedientes, hijitos, hijos de Dios. Y a todos los que le recibimos al Señor Jesucristo, dice la palabra, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le hemos recibido al Señor Jesucristo y a los que andamos en obediencia, discípulos de Cristo Jesús. Si guardamos la palabra, si guardas la palabra, dijo el Señor Jesucristo, ahí serás verdaderamente mi discípulo. Si me amas, guardarás mi palabra. Si no me amas, no guardarás mi palabra. Aleluya. A ellos se refiere, hermanos y hermanas, a los anticristos que han salido por el mundo y que están en las congregaciones por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan aquí en su palabra, en la palabra de nuestro Padre Dios. Como está escrito en la Biblia, hermanos y hermanas, del apóstol Pablo, dice que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos, en los cuales muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios, a espíritus mentirosos, engañadores, aleluya, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, aleluya, falsas pastoras, que introducirán, dice la Biblia, encubiertamente, herejías destructoras, herejías encubiertas, para destruir tu alma en el fuego del infierno. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiempos peligrosos, hermanos y hermanas, los cuales estamos viviendo en este tiempo. Manada pequeña, no temas, dijo el Señor Jesucristo. Yo les envío como ovejas en medio de lobos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Postreros días, tiempos peligrosos, hermanos y hermanas, en los cuales la iglesia de Cristo, los verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo de agua y de espíritu, llenos, ungidos con el poder, con la unción, con el fuego del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva, tenemos que estar despiertos, vigilantes, alertas, porque dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No va a ir a devorar a los mundanos, a los impíos, porque ellos son del mismo. Es para la iglesia buscando a quien devorar, a los evangélicos y evangélicas que están viviendo en la tibieza espiritual, en la mediocridad espiritual, en el conformismo espiritual. Cuando dice la Biblia que al tibio lo vomitará por su boca el Señor Jesucristo. Así está escrito en la palabra
hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso está escrito en la palabra, el advenimiento del anticristo para el tiempo de la tribulación, para los últimos tiempos, hermanos y hermanas. Aleluya. Pero aquí en la palabra dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Vean, hermanos y hermanas, muchos, como dice el mismo apóstol Juan, muchos espíritus del anticristo aquí en la faz de la tierra, en las mismas congregaciones, en las mismas iglesias, que dicen que son de Cristo Jesús, pero que no son del Señor Jesucristo, porque con sus hechos, con su manera de vivir, niegan la eficacia de la piedad, con la desobediencia, con el conformismo, practicando el pecado, la inmundicia en las congregaciones por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora han surgido muchos anticristos que viven al margen de las Escrituras, que viven en la injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los lasciviosos, ni los que se echan con varón, ni los mentirosos, ni los que hacen injusticia? Los injustos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos han surgido anticristos, dice en el versículo 18 el apóstol Juan, aquí en la bendita palabra de Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo. Le van, hermanos y hermanas, la apostasía, como dice la Biblia, como está escrito, muchos apostatarán de la fe. Muchos irán en pos de espíritus engañadores, de doctrinas de demonios, de falsos pastores, de falsas pastoras, que están al frente de las iglesias, de las congregaciones en estos últimos tiempos. En los últimos tiempos, dice la Biblia, vendrán burladores, que andarán de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así está escrito, y en pos de ellos dice la Biblia que irán muchos seguirán sus disoluciones. Así está escrito en la palabra, por no sufrir la sana doctrina. Se apartarán del camino, se apartarán de la fe y se irán tras las fábulas, tras los cuentos, tras las historias, las leyendas. Y se amontonarán, dice la Biblia, maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, pastores de acuerdo a sus propios deseos, pastores de acuerdo a sus deseos carnales, de acuerdo a sus deseos pervertidos, porque son perros mudos que no saben ladrar, que no saben reprender el pecado, que no se paran frente al púlpito y reprenden el pecado. Estos han seguido, dice la Biblia, el camino de Balaam. Se han extraviado, se han perdido, árboles otoñales secos, doblemente desarraigados, próximos a ser quemados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por esto conocemos, dice el apóstol Juan, que es el último tiempo. Por estas personas que están en las congregaciones. Esto, hermanos y hermanas, no es palabra para la gente de afuera, para la gente del mundo. No confundamos las cosas. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para discernir, para, como dice la Biblia, para nosotros pesar los espíritus. Aleluya. No vamos a confundir que esta palabra bendita es para el impío de la tierra. Cuando deja el impío de ser impío y viene a los pies del Dios Altísimo, se convierte al Señor Jesucristo, pasa a ser hijo de Dios o hija de Dios. Ahí es esta bendita palabra para el impío de la tierra, para el mundano, para el que no conoce a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto está hablando en las congregaciones, que esto vendrá en los últimos tiempos. Las congregaciones, las iglesias llenas de anticristos, del espíritu del anticristo. Pero veamos, hermanos y hermanas, lo que dice respecto del espíritu del anticristo.
aquí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 4. Veamos lo que dice, hermanos y hermanas. Está escrito en la palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Les vean, hermanos y hermanas, aleluya. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué van a tener, hermanos y hermanas? El espíritu del anticristo. Unos anticristos más ahí sentados en las congregaciones, agarrados la Biblia bajo la mano, sentados en la silla de la iglesia, en contradicción con la ley de Dios. Aleluya. Anticristos, todos los desobedientes, todos los que viven pecando escondidamente, pecadores escondidos. Todos los que viven practicando en el mundo las obras infructuosas de las tinieblas. Anticristos, los que viven todavía sentados en las mesas de los demonios, de lo sacrificado a los ídolos. Anticristos, los que viven en la desobediencia a la palabra. Aleluya. Todos los que viven en la injusticia, los anticristos de los últimos días. Aleluya. Amados, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, refiriéndose al Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Y le vean, hermanos y hermanas, nosotros dice la Biblia que no nos dejemos de engañar, en otras palabras, porque vendrán engañadores. A muchos engañarán los falsos maestros, los falsos pastores, las falsas pastoras que están al frente de las iglesias, al frente de las congregaciones. Pero si no tenemos, hermanos y hermanas, el bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas, no vamos a poder discernir quién nos está hablando, quién nos está impartiendo la Biblia, la palabra, quién está parado al frente de tu congregación. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, porque se han levantado falsos maestros, falsos profetas. El Señor Jesucristo, Él ya lo predicó. Aleluya. Que en estos últimos tiempos vendrán falsos profetas, lobos disfrazados de ovejas, y a muchos engañarán. Aleluya. Así está escrito en el nombre del Señor Jesucristo. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a discernir si viene de Dios o viene del diablo? ¿Cómo vamos a discernir si el diablo mismo está predicando ahí en la congregación? Por eso dice, pesad los espíritus. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Probad los espíritus, no creáis a todo espíritu. No creas a todo espíritu al que se para frente al púlpito y está predicando la palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y de ahí está, hermanos y hermanas, la palabra. Por el mundo muchos falsos profetas enquistados en las congregaciones, hermanos y hermanas, por la faz de la tierra en estos últimos tiempos, como dice la Biblia, como está escrito en su palabra. Muchos falsos maestros han salido por el mundo, dice la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras, por la faz de la tierra, enquistados y enquistadas en las congregaciones. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Predicando la palabra, predicando el evangelio, en la carne de ellos predican, en la carne de ellos dirigen, en la carne de ellos viven dirigiendo a la congregación. Aleluya. Enviando a miles de almas a la condenación, al fuego del infierno. Porque no les predican de santidad, no les dicen a la congregación que sin santidad nadie verá el rostro del Señor Jesucristo, como está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No le dicen, sed santos como yo soy santo.
Santo. Así dice nuestro Padre Dios. Sed perfectos como yo soy perfecto, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo, nada de lo del mundo heredará el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Falsos profetas han salido por el mundo, enquistados en las congregaciones, en las iglesias que son mal llamadas del Señor Jesucristo, porque no viven en la obediencia, porque son anticristos, porque viven en la injusticia, porque apartaron de la verdad el oído, porque no sufren la sana doctrina. Aleluya. Porque han convertido, dice la Biblia, estos falsos profetas, falsos pastores, falsas pastoras, han convertido la gracia de Dios en libertinaje para ellos vivir revolcándose en el pecado, para ellos vivir justificando lo que están haciendo, la manera de vida que ellos están llevando. Aleluya. Estos anticristos que tienen el espíritu de anticristo, y por avaricia, dice la Biblia, estos anticristos harán mercadería de todos ustedes. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Harán negocio de ustedes, hermanos y hermanas. Solamente por lo económico, por el diezmo, por las ofrendas, con las risas mentirosas, palabras lisonjeras, palabras blandas, mentirosas, para engañarte, hermano y hermana, y enviarte a la condenación, al fuego del infierno. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos hipócritas. En este tiempo a los anticristos, a los que tienen el espíritu del anticristo, recorriendo mar y tierra para ser un hermano, una hermana, para que vaya a la congregación, falso pastor, falsa pastora, y cuando ya le haces miembro de tu congregación, ni siquiera le haces discípulo, le haces doblemente merecedor del fuego del infierno, que tú mismo, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchos falsos profetas, dice, han salido por el mundo en estos últimos días. Muchos espíritus del anticristo metidos en las congregaciones, en las iglesias, por la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como la iglesia de la Odisea, así están caminando en este tiempo las iglesias, las congregaciones. El Señor Jesucristo afuera en la puerta parado. He aquí yo llamo. Yo toco a la puerta. Si alguien oye mi voz, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Aleluya. Así están caminando en este tiempo con estos espíritus del anticristo en las congregaciones, llevando a las almas a la perdición, a la condenación, al fuego del infierno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 2 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Escuchen, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a conocer si tenemos el bendito Espíritu de Dios? Cuando ya estamos convertidos, nacidos de nuevo, irreprensibles en espíritu, en alma, en cuerpo, nacidos de nuevo, la nueva criatura. Cuando decimos ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Ahí ya tenemos el bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo tenemos cuando nos apartamos del mundo? Cuando nos apartamos del pecado, cuando nos apartamos de la basura, cuando nos apartamos de la corriente del mundo, cuando dejamos de ser amigos del mundo. Ahí el bendito Espíritu de Dios viene a morar en un cuerpo santo, puro, porque Él no va a morar en una cloaca de pecado. Él no va a morar en un basural de pecado. Aleluya. Porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto. Así está escrito en la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él no va a venir a morar en un pecador escondido.
El Espíritu de Dios no va a venir a morar en un cuerpo lleno de pecado, de maldad. No va a venir a morar en un fornicario, en un adúltero, en un mentiroso, en un lascivioso. No va a venir a morar en un cuerpo lleno de maldad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, escuchen hermanos y hermanas, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Escuchen hermanos, pero ¿qué pasó en la cruz del Calvario al respecto de lo que dice que si todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Él es de Dios? El Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando viene a morir por ti y por mí, por la humanidad, Él tuvo que morir en la carne. En la carne tuvo que llevar todo el pecado de la humanidad. En la carne tenía que morir para vencer el pecado, para derrotar al pecado, para liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna y llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Tenía que vencer a la muerte en carne. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario en carne, le derrotó al diablo, le venció, le humilló, le avergonzó, le aplastó, le despojó de toda potestad, probó su culpabilidad y le exhibió públicamente su vergüenza en la cruz del Calvario. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya. En la cruz del Calvario le mandó un mensaje al diablo y le dijo al diablo, en otras palabras: yo en un cuerpo de carne, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así está escrito que es del Señor Jesucristo. Y el diablo en un cuerpo de ángel, de gloria, no le pudo obedecer a nuestro Padre Dios. No le pudo obedecer lo que hizo el Señor Jesucristo. Obediente nuestro amado Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Tenía que venir en carne y vencer en carne el pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo en carne humano, carne humano. No vamos a estar confundiendo las cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Carne como la tuya y como la mía, pero no carne maligna, no carne perversa, no carne pervertida ni podrida. Aleluya, porque tentado en todo nuestro Señor Jesucristo, en carne humano como nosotros, pero no pecó, no cayó, no le ofendió a nuestro Padre Dios, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice la Biblia, así está escrito en la bendita palabra de Dios. El que confiesa con la boca que nuestro Señor Jesucristo ha venido en carne, ese dice es de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dice aquí? Y este es el espíritu del anticristo en el mismo versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Juan, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo morando en todos los que están en las congregaciones de estas para las iglesias, morando en las personas, en los que están al frente de las congregaciones de las iglesias, que no son del Señor Jesucristo, porque no viven en la obediencia, hermanos y hermanas, porque no practican la palabra, porque apartaron de la verdad el oído y se fueron tras las fábulas, porque se amontonaron maestros, pastores y pastoras de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así está escrito en la palabra, porque no sufrirán la sana doctrina. Así dice la Biblia. Estos son los anticristos. Ahí está morando el espíritu del anticristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, el cual habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo, por la faz de la tierra, en las congregaciones que dicen que son del Señor Jesucristo. Los anticristos predicando, los anticristos dirigiendo. Ahí están enquistados el espíritu del anticristo.
y acompañados del espíritu de Jezabel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hijitos, dice el versículo 4, vosotros sois de Dios. Hermanos y hermanas, vean esa bendita palabra. Vosotros sois de Dios Todopoderoso, hijitos. Nuestro Padre no llama hijo al impío. Él dice al pueblo de Dios, a la iglesia, pero a la iglesia que está convertida, que no está llena de anticristos, que no está llena de falsos maestros, falsos pastores y pastoras. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros sois de Dios, hijos de Dios. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, el bendito Espíritu de Dios que mora ya en los hermanos y hermanas, en los evangélicos y evangélicas verdaderamente convertidos y nacidos de nuevo. Estos dicen que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios nos convence que somos hijos de Dios. Así dice la Biblia, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios nos convence, nos redarguye de justicia, de pecado, de juicio. Nos convence, nos redarguye que nuestro nombre está inscrito arriba en el libro de la vida del Cordero. Nos redarguye, nos convence el bendito Espíritu de Dios que somos hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, que ya no somos anticristos aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, porque la potestad del Señor Jesucristo, toda potestad le dio a la iglesia aquí en la faz de la tierra. Toda potestad, así como nuestro Señor Jesucristo declaró y está escrito, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así ha dado a la iglesia aquí en la tierra para tener bajo nuestros pies a los anticristos, al diablo. Así está escrito, porque nos dio poder. Escrito está, les doy poder para que en mi nombre echen fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hijos de Dios, con el Espíritu de Dios, ungidos del Espíritu de Dios, corriendo ríos de agua viva dentro de nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos aquí en la tierra, espirituales, sobrenaturales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más poderoso el Espíritu de Dios, más poderoso el Señor Jesucristo, más poderosa la Trinidad Divina que vive, que mora aquí en nosotros, en los convertidos, en los nacidos de nuevo, en los hijos e hijas de Dios, que ya están verdaderamente viviendo solamente, poniendo la mirada arriba, donde está el Señor Jesucristo, y no en las cosas de este mundo. Aleluya, porque ¿quién entrará al monte santo de Jehová? ¿Quién habitará en su tabernáculo, en su santo templo? Está escrito, solamente limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo, no ha puesto su mirada a cosas vanas del diablo aquí en la faz de la tierra, ni ha jurado con engaño. El que no ha sido amigo del mundo, el que no vive de pecador escondido, el que vive en la justicia de Dios, ese habitará en el santo templo de arriba del Rey de Reyes, del Señor de Señores, porque si habéis resucitado con Cristo, dice la Biblia, poned la mirada arriba donde está el Señor Jesucristo, y no pongas tu mirada en las cosas del mundo, en las cosas del diablo, en las cosas que perecen, porque todo aquel que es amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye en enemigo del Dios Altísimo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Más poderoso el que está habitando en nosotros, en los cuerpos mortales de los evangélicos y evangélicas que están llenos del poder, de la unción y del
fuego del Espíritu de Dios. Más poderosa la Trinidad divina que el diablo que está en el mundo. Aleluya, porque el Señor Jesucristo nos dio el poder sobre el diablo y le puso al diablo bajo nuestros pies en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ellos son del mundo y le dan, hermanos y hermanas, todos los evangélicos y evangélicas que tienen el espíritu del anticristo, que son anticristos, son del mundo. Es decir, no son hijos de Dios, no están convertidos. Aleluya. Clarito dice la Biblia, repito, ellos son del mundo. Los que tienen el espíritu del diablo, en otras palabras. Porque solamente dice la Biblia que los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu de Dios, estos son y somos los hijos de Dios. Si es que no está el Espíritu de Dios en tu vida, hermano y hermana, o morando en tu cuerpo mortal, entonces en tu cuerpo mortal está morando el anticristo, el espíritu del anticristo. En otras palabras, el diablo mismo dirigiendo tu vida para arrastrarte a que sigas practicando el pecado ahí metido en la congregación, para llevarte a seguir todavía fornicando en el mundo de adúltero o adúltera espiritual, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo se constituye en enemistad en contra de Dios? Miren, hermanos y hermanas, la palabra. Ellos son del mundo, todavía estos que tienen el espíritu del anticristo están practicando el pecado, están en la corriente del mundo, están en sus anhelos carnales, todavía no nacen de nuevo, están todavía en la perversidad, en la inmundicia, en el pecado. Ahí siguen todavía estos con el espíritu del anticristo, son del mundo, dice clarita la palabra. No hay para dónde ir a torcer la palabra de gana a engañar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye, hermanos y hermanas. Porque son todavía mundanos. Todavía viven en la carne de ellos, en los pensamientos de ellos, llenos del espíritu del anticristo, ungidos con el espíritu del anticristo, para seguir practicando el pecado, para seguir revolcándose en el pecado, practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, anhelando lo temporal, anhelando lo del mundo, anhelando todavía vivir ahí en el mundo, revolcándose igual de los mundanos y pecadores por la faz de la tierra. Estos evangélicos y evangélicas llenos del poder del anticristo ahí para seguir revolcándose en el pecado. Por eso dice la Biblia que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, por eso viven inmersos en los negocios del mundo, puesto la mirada en el mundo. Todavía dice la Biblia, está escrito que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todavía ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Aleluya. Pero dice el versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En esto conocemos el espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora, que habita dentro de nuestros cuerpos mortales, y el espíritu de error, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo que está morando en los evangélicos y evangélicas que no han nacido de nuevo, que no se han convertido, que practican el pecado encubiertamente, todavía son pecadores y pecadoras escondidas en las congregaciones, todavía están con los anhelos carnales de ellos, todavía están en la desobediencia, todavía no han nacido de nuevo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En esto dice conocemos el Espíritu de verdad, porque el que está lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno del Dios mismo, del Dios vivo, del Dios altísimo, ya no practica el pecado. Aleluya, ya no vive en la corriente del mundo el que tiene el Espíritu de Dios. Ya no vive en las concupiscencias de la carne, en las pasiones desordenadas. Ya no viven de pecadores escondidos. El que tiene el Espíritu de Dios
Ya no vive en el mundo, en la corriente del mundo, de amigo o amiga del mundo. Aleluya. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo, dice la bendita palabra de Dios. Así está escrito. Pero dice la Biblia, hermanos y hermanas, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu del diablo, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Todos los que han dejado el pecado, la basura inmunda del pecado, ellos tienen el bendito Espíritu Santo de Dios. Pero los que no se han apartado del mundo, los que todavía practican el pecado y siendo evangélicos y evangélicas, están llenas, ungidos y llenos con el Espíritu del anticristo. Todavía, como dice la Biblia aquí, ellos son del mundo, ellos no han conocido a Dios, ni saben quién es Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Padre, dice la Biblia, es un Dios lleno de compasión, de misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Pero también dice la Biblia, Él es fuego consumidor con los desobedientes, con los que tienen el espíritu del anticristo, guardados, metidos, morando en sus cuerpos mortales. Los evangélicos y evangélicas que están en las congregaciones todavía por la faz de la tierra y no se han convertido al Señor Jesucristo en misericordia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice el versículo 19 del capítulo 2 de Primera de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Vean, hermanos y hermanas, juntos, dice la Biblia, crecieron el trigo y la cizaña. Vino el dueño del campo y sembró trigo y se fue. Pero en la noche vino, dice la Biblia, el enemigo y sembró la cizaña. Cuando dijo el que cuidaba el campo, el trabajador, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos a la cizaña? Si tú sembraste, le dijeron, buena semilla, ¿de dónde tienes cizaña? Un enemigo ha hecho esto, dijo nuestro Padre. Aleluya. Y ahí le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos a la cizaña? Dijo, no, nuestro Padre. No sea que al arrancar a la cizaña arranquéis igual con ella el trigo. Dejadla crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y en la siega recogeréis la cizaña. Harás de atar en manojos la cizaña y quemaréis en el fuego del infierno, en fuego que nunca se apagará. Porque dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, en el reino de los cielos, y quemará la paja en fuego, la cizaña en fuego que nunca se apagará. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Salieron de nosotros, estaban igual, creciendo igual, como crece el trigo y la cizaña, ahí estaban igual, hermanos y hermanas, aparentando ser evangélicos, aparentando con una vida mentirosa, hipócrita. Aparentaban que tenían piedad en sus corazones, en sus vidas, pero eran unos pecadores escondidos. Eran unos hipócritas, llenos del espíritu del anticristo. Aleluya. Por eso dice el apóstol Juan, ellos son del mundo. Es decir, ellos todavía viven ahí en la corriente del mundo. No son del Dios Altísimo. No están convertidos al Señor Jesucristo. Aleluya. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, hermanos y hermanas. Es decir, que eran ellos. Vivían al margen de la justicia de Dios. No tenían el Espíritu de Dios, estaban ungidos con el Espíritu del anticristo, vivían en la desobediencia, eran pecadores escondidos en la congregación, en la iglesia, vivían en la corriente del mundo, practicando el pecado, revolcándose en el pecado. Ahí vivían todavía, hermanos y hermanas, porque no son de Dios, porque como dice el apóstol Juan, estaban llenos del espíritu de error, del espíritu del anticristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Vean, hermanos y hermanas, nunca se hubieran apartado del camino, nunca se hubieran ido tras de las disoluciones que dice la Biblia de los falsos pastores
pastores, de las falsas pastoras, como está escrito que estos falsos maestros, falsas maestras entrarán encubiertamente en los últimos días e introducirán herejías encubiertas y destructoras en las congregaciones para llevar tu alma al fuego del infierno. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si hubiesen sido de nosotros, si hubieran estado llenos del poder del Espíritu de Dios, si hubieran estado con nosotros caminando en la obediencia, si no hubieran sido hipócritas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, habrían permanecido con nosotros, porque está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que los que confiamos en Jehová, en nuestro Padre Dios, somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, firme en sus caminos, firme en la iglesia, firme en servirle, firme en obedecerle, firme en apartarnos del pecado, firme en apartarnos del mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son hermanitos y hermanitas, porque juntos crecieron el trigo y la cizaña. Aleluya, porque el profeta Malaquías dice, en la palabra está escrito, al final discerniréis quién era el justo y quién era el malvado. Al final discerniréis quién le servía a Dios, quién no le servía a Dios. Al final verás la diferencia, dice la Biblia, entre el justo y el malvado, entre el que le sirve a Dios, entre el que vivía en la obediencia a Dios, entre el que era grano de Dios y entre el que vivía en la injusticia. El malvado, el que tenía el anticristo, el que vivía en la desobediencia, el que vivía practicando el pecado, aún agarrado en la Biblia en la congregación, de pecador y pecador escondido. Al final verás la diferencia, aleluya, así dice la Biblia, entre el justo y el malvado, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el que le obedece y le desobedece. Al final verás quién vivía verdaderamente sirviendo a nuestro Padre Dios y quién vivía de hipócrita, de hijo del diablo, de los últimos días, de fariseo de los últimos días. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Salieron para que se manifestase que no todos son hermanitos y hermanitas. No todos están llenos del poder del Espíritu de Dios. No todos están convertidos. Aleluya. No todos están en la obediencia. Porque ahí están metidos los que tienen el espíritu del anticristo. Porque ahí están viviendo doble vida. Los hermanitos y hermanitas que no están convertidos verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque ahí están llenos y ungidos del espíritu del anticristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No todos, por eso dice la Biblia, no todos son hermanitos y hermanitas. Por eso dice a nosotros la palabra claramente, dice aquí el profeta, el apóstol Juan aquí en la palabra, claramente dice que nosotros no creamos a todo espíritu, sino que probemos los espíritus y somos de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 1. Así está clarita la palabra. No vamos a creer nosotros. Para eso, hermanos y hermanas, tenemos que llenarnos del poder del Espíritu de Dios. Él nos guía toda verdad aquí en la tierra. Él nos muestra la verdad de las cosas aquí en la tierra. Así está escrito en la bendita palabra. Él nos guiará toda verdad, porque el Señor Jesucristo claramente lo predicó y dijo: yo me voy, pero les dejo un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y cuando Él venga, Él les guiará a toda verdad aquí en la faz de la tierra. Aleluya, aleluya. Y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él guiará toda verdad y descubrirá quién verdaderamente sirve a Dios y quién vive todavía de pecador escondido con el espíritu del anticristo en la congregación que ha agarrado la Biblia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No todos
porque dice la Biblia, dice el apóstol Juan, que todavía ellos son del mundo, todavía viven en la inmundicia, todavía viven en el pecado, todavía viven en la basura, todavía viven de amigos del mundo, practican el pecado en la corriente del mundo, ahí viven todavía revolcándose en el pecado, pero aún así todavía agarrados la Biblia, van a la congregación, van a la iglesia, llenos de estos, como dice la Biblia, paja de la tierra para ser quemados en fuego que nunca se apagará. Pero si es que ustedes, hermanos y hermanas, están de esa manera de vivir, es tiempo, hermanos y hermanas, por devolver los ojos al que nos llamó, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tiempo de reconciliarnos con nuestro Padre Dios y dejar de vivir en la vida mundana y dejar de vivir con el espíritu del anticristo. Es tiempo, hermano y hermana, que te conviertas verdaderamente, nazcas de nuevo, hermano y hermana, para que dejes de ser un pecador escondido y dejes de ser paja de la tierra, próximo a ser quemado en fuego que nunca se apagará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa la palabra, dice la Biblia, hermanos y hermanas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia aquí en el versículo 20 del capítulo 2 de Juan, de primera de Juan. Vosotros tenéis la unción del bendito Espíritu Santo de Dios, la unción de nuestro Padre Dios, el poder de Dios, porque el Señor Jesucristo, Él predicó, Él lo dijo, Él nos prometió, yo me voy, pero les dejo un consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al bendito Espíritu de Dios que habríamos de recibir los que le hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros tenéis la unción del Santo, el poder, la unción y el fuego del Espíritu de Dios, como ríos de agua viva corriendo dentro de nuestros cuerpos mortales, de la cabeza a la planta de nuestros pies, interno, externo, porque así lo predicó el Señor Jesucristo, que el Espíritu de Dios, el agua que nos da de beber Él, será como una fuente de unción, una fuente de poder, fuente de fuego, ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vosotros tenéis la unción, el poder y el fuego del Santo, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Y conocéis todas las cosas. Vean, hermanos y hermanas, la palabra dice que el bendito Espíritu de Dios en nuestras vidas, Él nos ha de guiar a toda verdad, nos mostrará la verdad de las cosas, nos hará mirar lo que ha de venir a través de sueños, visiones y revelaciones. Aleluya. Y en los últimos días, dice Dios, está escrito, así dice el profeta Joel, en los últimos días yo derramaré en los postreros días de mi espíritu sobre toda carne. Mis hijos, tus hijos y tus hijas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños del reino de los cielos de los últimos días. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Vosotros tenéis a la unción del Santo, del Todopoderoso, de arriba del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros y corriendo como ríos de agua viva aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y conocéis todas las cosas, porque cuando el bendito Espíritu de Dios viene a morar en tu vida, hermano y hermana, evangélico y evangélica, Él te guía a toda verdad aquí en la faz de la tierra. Ya no es necesario que alguien te venga a enseñarte a ti. Ningún ser humano con una mente pervertida, perversa, podrida, carnal te puede enseñar ni te puede engañar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra, esto dice la Biblia, esto es espíritu, esto es vida, esto se ha de discernir espiritualmente y se ha de acomodar al espiritual. El evangelio es poder de Dios para salvación, para salud, para todo aquel que cree. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No es necesario que nadie
de Dios, porque cuando ya te llenas del Espíritu Santo, Él te enseña, Él te guía aquí en la faz de la tierra. Por eso dice la Biblia, los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu Santo de Dios, estos son y somos los hijos de Dios aquí en la faz de la tierra. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu de Dios somos la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo aquí en la faz de la tierra, porque los que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, los tales, dice la Biblia, que no son del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ya no es necesario que nadie te venga a instruirte, porque el bendito Espíritu de Dios, Él te va a instruir, te va a guiar a toda verdad. Él te va a dar el conocimiento, el discernimiento para entender, para saber quién está delante de ti, quién te está hablando la palabra, cuál es la persona. Hermanos y hermanas, aleluya, bendito sea, cuál es la persona, cuál es el hombre o la mujer o el pastor o la pastora que están parados delante de ti instruyéndote con la palabra. Él te guía a toda verdad. Así está escrito en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos y hermanas, vean la palabra, la bendita palabra. Lo que dice que ya no es necesario que nadie nos instruya, sino porque ustedes también conocen la verdad y conoceréis la verdad. Está escrita en la bendita palabra de Dios, la verdad que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad que es el Señor Jesucristo les libertará. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así está escrito, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Conocéis la verdad, dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando viene el Espíritu de Dios a morar en tu vida y en las vidas de los hijos e hijas de Dios, realmente convertidos, nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, corriendo ríos de agua viva, ya la mentira, el pecado, la basura, todo el viejo hombre pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas, la mentira, el pecado, la basura, la fornicación, el adulterio y toda la basura del diablo pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Así dice la Biblia, hermanos y hermanas, en misericordia, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el padre de mentira, dice la Biblia, que es el diablo, porque el diablo, dice la Biblia, peca desde el principio. El diablo homicida desde el principio, padre de mentira. Y evangélicos y evangélicas todavía llenos del espíritu del anticristo en las congregaciones por la faz de la tierra, todavía practicando la mentira como el diablo. Despiértate, hermano, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos espirituales y la luz de Cristo te alumbrará. Ya no puedes ser un mentiroso, una mentirosa como el diablo, porque todo el que practica el pecado es del diablo. Así está escrito en la Biblia. Ya no puedes andar practicando la mentira si ya estás lleno de la unción del Santo, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna cosa mala procede de Dios. Ninguna basura del diablo viene de Dios. Dios no tienta a nadie a que seas un mentiroso, una mentirosa y agarrado la Biblia en la iglesia, en la congregación. Sigues todavía practicando las obras del diablo y de las tinieblas. Sigues todavía de mentiroso y mentirosa. Aleluya, porque la mentira no proviene de Dios. La mentira es del padre de mentira, del diablo. Él es el padre de la mentira. Y si estás en ese camino, eres hijo del diablo, practicando, obedeciendo a tu papá, el diablo. Aleluya. Pero si el bendito Espíritu de Dios ya mora en tu vida, ese diablo ya sale de ti, porque dice la Biblia, someteos a Dios. Tienes que someter
someterte a Dios, resistir al diablo. Ya no seas mentiroso, ya no practiques el pecado y el diablo huirá de vosotros. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos y hermanas, ¿cómo le negamos al Señor Jesucristo? Nos preguntamos, ¿y ahora cómo le niego? Yo niego de boca nomás diciendo, yo le niego al Señor Jesucristo. No, hermanos, hermanas, el negar al Señor Jesucristo es donde nosotros vivimos en la desobediencia a su palabra. Cuando nosotros decimos, le amamos a mi Señor Jesucristo, pero con los hechos, con la manera de vivir tuya en tu carne, de pecador y pecadora, escondida y escondido, con tus hechos demuestras que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios no está morando en tu vida. Con la desobediencia demuestras lo contrario. Ahí le negamos al Señor Jesucristo, porque nos apartamos del camino de Él. Empezamos a vivir en la carne, en los pensamientos, en la mentira, en la mediocridad, en el conformismo, en la tibieza. Ahí negamos la eficacia de la piedad de la palabra. No te engañes, hermano y hermana. Si estás en ese camino, reacciona. Reconcíliate con Dios, es tiempo. Aleluya, porque mientras hay vida, hay esperanza para todos aquí en la faz de la tierra. Aleluya, de acercarnos con un corazón contrito y humillado delante de nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es un Dios lleno de compasión, lleno de misericordia. Así está escrito, es perdonador nuestro Padre. Pero a tiempo, hermanos y hermanas, a tiempo estamos. Es tiempo de reaccionar. Despiértate, como dice la Biblia. Tú que estás durmiendo, despiértate, levántate de los muertos. Ya no estés muerto en el espíritu. Despiértate de los muertos, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Así dice la Biblia, porque en Él estaba la vida, en nuestro Señor Jesucristo, y la vida es la luz de los hombres. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice el mentiroso. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, negándole, hermanos y hermanas, de la manera como les dije hace un momento, negando la eficacia de la piedad. Nosotros ya apartándonos del camino, empezando a vivir en la desobediencia, ahí le negamos al Señor Jesucristo. Ahí le negamos, hermanos y hermanas, al que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermanos y hermanas, solamente teniendo al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo en nuestras vidas, nacidos de nuevo, de agua y de espíritu, porque dice la Biblia que hemos sido reconciliados con nuestro Padre Dios solamente por medio de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, aleluya, y tenemos herencia arriba en el reino de los cielos. Así dice la Biblia, así está escrito, hermanos y hermanas, porque todo aquel que niega al Hijo, el que niega es el que se aparta del camino, el que niega al Hijo es el que vive en desobediencia, el que niega al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, es el que tiene el espíritu del anticristo en su cuerpo mortal, morando el espíritu del diablo mismo en los evangélicos y evangélicas que niegan la eficacia de la piedad, es decir, que son anticristos los que tienen el espíritu del anticristo morando en sus cuerpos mortales, los que no quieren convertirse, los que creen que Dios es un muñeco y con la manera de vivir de ellos creyendo que van a ir al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, llamándole Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Así dice la Biblia, escrito está. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no practicas mi palabra? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y tienes metido en ti el espíritu del anticristo?
¿Por qué me llamas Señor, Señor y vives en tu carne? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y vives en el mundo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y practicas las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas? ¿Por qué me llamas Señor, Señor si tienes tu mirada todavía en el mundo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor si sigues mirando atrás? ¿Por qué me llamas Señor, Señor si estás anhelando en tu carne todo lo mundano, todo lo perverso, todo lo podrido? Porque ¿quién habitará en su monte santo? ¿Quién entrará al monte santo de Jehová, al templo santo de Jehová? Solamente los limpios de manos y puros de corazón, los que no han puesto su mirada a cosas vanas de este mundo, esos entrarán al monte santo de Jehová, y los que no han jurado con engaño. Así está escrito en la bendita palabra, porque escrito está: procurar la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es la manera que le negamos a nuestro Señor Jesucristo cuando vivimos en la desobediencia, cuando vivimos en nuestra carne, cuando vivimos en nuestra perversidad, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio, cuando vivimos en las iglesias que no son de Cristo, pecando de una manera escondida, hipócritas de hijos del diablo. Ahí le negamos al Señor Jesucristo. Ahí no tenemos al Hijo, tampoco tenemos al Padre. Así es que no vengamos hipócritamente a estar: Señor, Señor. Si tú le llamas Señor al Señor Jesucristo, tienes que obedecerle con tus hechos. Demuestra que eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y ya no seas un hipócrita, un pecador escondido o pecadora escondida agarrada a la Biblia ahí en la congregación. Aleluya, con el espíritu del anticristo morando dentro de ti, practicando el pecado en la congregación. De esa manera tienes que llamarle Señor al diablo. Ese es tu Señor que está en el mundo. Ese es el príncipe del mundo. A ese le sirves, porque todavía eres un mentiroso, una mentirosa. Aleluya. No quieres convertirte al Rey de Reyes, al que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No le quieres obedecer al que te llamó, te sacó de las tinieblas a su luz admirable. No le quieres obedecer al que te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. No quieres obedecer al que dice: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Aleluya. No quieres obedecer al que dijo: yo soy la resurrección, la vida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí tenemos al Padre cuando le tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando ya el espíritu del anticristo que mora en ti ha salido de ti. Aleluya. Porque más poderoso es el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, la Trinidad divina que vive en nosotros, que el diablo que está en el mundo, vencido, derrotado, humillado, aplastado por el Señor Jesucristo y bajo la iglesia del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Hermanos y hermanas, esto se refiere a la palabra. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, cómo hemos sido instruidos en la bendita palabra de Dios, lo que habéis oído desde el principio, aleluya, permanezca en vosotros, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si permaneces en la palabra, aleluya, si permaneces en la libertad que te dio el Señor Jesucristo, porque Él nos llamó a libertad. Él no nos llamó a seguir en esclavitud del pecado, de la basura, de ser todavía con el espíritu del anticristo en el mundo. Él no nos llamó para vivir todavía en la inmundicia. Él nos llamó a libertad, dice la Biblia. Hermanos y hermanas, lo que habéis oído, la palabra permanezca en vosotros, permaneciendo en la bendita palabra de Dios, en la obediencia, viviendo, practicando la palabra, porque nadie puede decir que es hijo o hija de Dios
o decirle al Señor Jesucristo, tú eres mi Señor, si estás todavía en la desobediencia, si no le quieres obedecer, no practicas la palabra, no oras, vives todavía con el espíritu del anticristo metido dentro de ti, entonces no le digas Señor. Dice el que permanece en la Biblia, en la palabra, en la obediencia. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que habéis oído desde el principio. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso está escrito, instruye, dice al niño desde pequeñito. Desde pequeñito oyendo lo que está escrito y practicando. Ahí dile Señor, Señor al Señor Jesucristo. Porque mientras tanto dice la Biblia, ¿por qué me llamas Señor, Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, no haces lo que yo te mando. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Así está escrito. No el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará al reino de los cielos permaneciendo en la obediencia, en santidad, en pureza, viviendo delante de Dios como a Él le agrada, practicando el Evangelio, practicando la palabra, viviendo la justicia de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que habéis oído desde el principio, la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, como dice la Biblia, la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra transforma, la palabra cambia, la palabra libera, la palabra vivifica, la palabra purifica, la palabra edifica. Eso es palabra, eso es poder de Dios, y tenemos que permanecer en la palabra, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, para permanecer en el Hijo y en el Padre, y ahí podemos decir que somos hijos e hijas de Dios. Mientras tanto, hermano y hermana, pierdes el tiempo. Si todavía estás con el espíritu del anticristo morando en ti, sigues perdiendo el tiempo, estás de pecador y de pecador escondido, metido en la congregación, agarrado la Biblia bajo tu mano y sigues siendo un enemigo de Dios, porque sigues practicando el pecado, porque sigues en la inmundicia, porque dice la Biblia que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, porque dice la Biblia, hermanos y hermanas, que estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, allá está nuestro rey, allá está nuestra mansión, allá está nuestra corona de vida, allá está el reino de los cielos, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Aleluya. Para el final de nuestra carrera decir, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera, he guardado mi fe, me espera guardada arriba la corona de justicia que me tiene preparada el Señor Jesucristo. Aleluya, así está escrito en la bendita palabra de Dios. Ahí permanecemos en el Padre y en el Hijo. Ahí tenemos al Padre y al Hijo cuando vivimos en la obediencia a la palabra, como está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, permaneciendo la verdad en nosotros, la verdad de su palabra, el Evangelio que es espíritu y vida dentro de nosotros, ya impregnado en nuestro espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, Él nos prometió, Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, a precio de sangre, a precio de dolor, a precio de martirio, a precio de sufrimiento, compró, como dice la Biblia, la salvación para nuestra alma. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él compró en la cruz del Calvario, hermanos y hermanas, la vida eterna, porque en Él, en nuestro amado Señor Jesucristo, estaba la vida, y está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. La vida eterna de ciudadanos del reino de los cielos, nuestro nombre inscrito arriba en el libro de la vida del Cordero, en el reino de los cielos, porque estamos aquí en la tierra, en este mundo, pero no somos
de este mundo. Nuestra ciudadanía está arriba en el reino de los cielos, porque si habéis resucitado con el Señor Jesucristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en regiones celestiales, y ya no pongas tu mirada en las cosas de este mundo, ya no pongas tu mirada en el príncipe de las tinieblas, en el diablo, ya no pongas tu mirada en el pecado, ya no pongas tu mirada en la basura, ya no pongas tu mirada en lo temporal, ya no pongas tu mirada en la corriente del mundo, ya no vivas de una manera podrida, perversa, adúltera, de pecador y pecadora escondido en la congregación. Ya no vivas en tu carne, ya no vivas en tus concupiscencias. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde esté el Señor Jesucristo, porque de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. La vida eterna, hermanos y hermanas, eso está escrito aquí en la palabra. Esa es la promesa que tenemos, hermanos y hermanas, la iglesia verdadera, la iglesia que está nacida de nuevo, de agua y de espíritu, aquí en la faz de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Clarito, repito lo que dice la Biblia. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermanos y hermanas, Él nos previene. Está escrito en la Biblia que no vayamos detrás del espíritu de error, que no corramos tras del espíritu del error, de los engañadores, de los mentirosos, de los falsos pastores y pastoras. Eso dice la Biblia, hermanos y hermanas. Por eso dice aquí el apóstol Juan, es escrito esto sobre los que os engañan, porque en los últimos días, dice la Biblia, entrarán encubiertamente impíos de la tierra, a estar al frente de las congregaciones, a estar de pastores y pastoras, engañando y siendo engañados, porque en los últimos tiempos vendrán burladores que andarán de acuerdo a sus propias concupiscencias. Así está escrito, estos mancillan, dice, las potestades superiores que no conocen. Estos blasfeman de las potestades superiores que no conocen, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque estos son los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, los que viven de acuerdo a sus propias concupiscencias. De eso nos está previniendo aquí el apóstol Juan, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, de los que os engañan, de los que viven engañando ahí en la congregación, de los que ellos mismos se han puesto de pastoras, de pastores. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero la unción, dice el versículo 27, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Vean, hermanos y hermanas, lo que dice la palabra, la unción del Santo, el Espíritu de Dios, el que descendió sobre nosotros, el que descendió sobre el Señor Jesucristo. Dice la palabra que recibisteis de Él, de nuestro Padre Dios, permanece en vosotros. ¿Y qué dice? Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Hermanos y hermanas, la dispensación del Espíritu Santo de Dios es esta. Este es el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Este no es el ministerio del que más sabe. Este no es el ministerio de que mayores calificaciones ha sacado en el seminario. Este no es el ministerio de la letra humana. Este no es el ministerio de la sabiduría humana. Este no es el ministerio del razonamiento humano. Este no es el ministerio de la carne. Este es el ministerio del bendito Espíritu Santo de Dios, porque los guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, estos somos y son los hijos de Dios. Así está escrito, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Ya no es necesidad que nadie te enseñe, dice, porque la unción del Santo, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, Él nos guiará a toda verdad aquí en la faz de la tierra, y no habrá necesidad que nadie nos enseñe, a los que estamos guiados y dirigidos, y a los hermanos y hermanas guiados y dirigidos por el bendito Espíritu Santo de Dios, los que están nacidos de nuevo de agua y de espíritu, corriendo ríos de agua viva. Ya no es necesidad, ya no hay necesidad que ningún ser humano de la faz de la tierra, así haya ido al mejor seminario, no es necesario que ese te venga a instruir y a enseñar. El Espíritu de Dios te va a guiar aquí en la
la faz de la tierra. Él es instructor, capacitador, Él es maestro y pastor para nuestras vidas aquí en la faz de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia: ya no tenéis necesidad de que nadie les instruya, de que nadie les capacite, de que nadie les prepare, porque no puedes pararte en el púlpito ahí, estar agarrado los papeles, haciendo agarrado los bosquejos. No puedes estar ahí agarrado los bosquejos de tu predicación. Deja que el Espíritu de Dios predique por tu boca. Úngete de lo que el Santo nos mandó, el Espíritu de Dios. Llénate del Espíritu, que el Espíritu de Dios inunde tu vida y Él predique a través de ti. Él te guía aquí en la faz de la tierra. Aleluya. Ya no es necesario, clarito dice la Biblia, que nadie te instruya. Por más seminarista que haya sido, te ha de venir a instruir en la carne perversa, podrida, en la mente carnal pervertida del seminarista. No, hermano y hermana. Este es el ministerio del bendito Espíritu Santo de Dios. No es el ministerio de la letra humana. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Continúa, dice la Biblia, el versículo 27 mismo: así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Otra vez, hermanos y hermanas, vean lo que dice la Biblia: que permanezcamos en nuestro Señor Jesucristo. Así como la unción nos enseña, nos guía a toda verdad, nos enseña la verdad de las cosas aquí en la tierra, que permanezcamos en Él, que vivamos en Él, que practiquemos la palabra. Eso dice, hermanos y hermanas, eso es permanecer en Él, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, permaneciendo en Él. Vean, hermanos y hermanas, esa es la condición, hermanos y hermanas, permanecer. No como dice la Biblia, está escrito de los evangélicos y evangélicas, que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, yendo en pos de espíritus engañadores y mentirosos. Así está escrito: no sufrirán la sana doctrina. Por eso no permanecen en el camino, porque no quieren obedecer, porque este camino es de esforzados y valientes. Nuestro Padre le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Así está escrito: y no te desvíes, le dijo, ni a derecha ni a izquierda de la ley de la palabra. No te desvíes a diestra ni a siniestra del evangelio. No te desvíes de lo que está escrito aquí en la palabra. Esa era una condición: no desviarnos de la palabra, y yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Así está escrito, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pero si permaneces en la palabra y no te desvías ni a derecha, ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, esa es la condición. Ahí estaré contigo, ahí ha de prosperar tu camino, ahí todo te irá bien, y ahí nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así le dijo nuestro Padre a Josué: permaneciendo en la palabra, permaneciendo en el Señor Jesucristo. Y los que tenemos al Señor Jesucristo, tenemos a nuestro Padre, porque si no tenemos al Señor Jesucristo, no tenemos a nuestro Padre. Porque si me amas, guardarás mi palabra, dijo el Señor Jesucristo, y el Padre te amará, porque si no me amas, no guardarás mi palabra. Así dijo el Señor Jesucristo. Y si quieres ser verdaderamente mi discípulo, guarda mi palabra, porque así está escrito. Así lo dijo el Señor Jesucristo: si permaneces en mi palabra, ahí serás verdaderamente mi discípulo. Escrito está en la palabra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, ahí dice la palabra, hermanos y hermanas, que la unción del Santo mismo nos enseña aquí en la faz de la tierra, nos guía aquí en la faz de la tierra, para que se cumpla la palabra, que los guiados y dirigidos por el bendito Espíritu Santo de Dios son y somos los hijos de Dios aquí en la faz de la tierra. Así está escrito. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ya no es necesario que vengan a instruirte las mentes humanas, carnales, perversas, pervertidas y podridas que salen de los seminarios. Aleluya, ya no es necesario, porque estos vienen a dividir las congregaciones, vienen a hacer grupos en las congregaciones, porque estos son impíos de la tierra, pecadores escondidos aquí en la faz de la tierra, porque estos son los sensuales que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Y ahora dice el versículo 28, hijitos. Vean, hermanos y hermanas, nuevamente, hijitos, hijos de Dios. Porque a nosotros dice la Biblia que Él nos dice pequeñitos. Cuando nos arrodillamos delante de Él, hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios dice primero que Él nos redarguye que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Padre mío, venimos ante ti. Venimos a ti, me postro delante de ti. Tú eres mi Padre. Yo soy tu hijo. Aquí vengo como el hijo viene a su papá. Aquí estoy, Padre mío. Ahí sí, mirando al cielo con la frente en alto, con la vista limpiecita delante de Dios. Ahí sí somos hijos de Dios. Ahí sí, como dice la Biblia, clamamos, Abba papá, Abba Padre, aleluya. Pero cuando vivimos en la obediencia, permaneciendo en la palabra, porque si todavía estás con el espíritu del anticristo dentro de ti, todavía estás en el mundo, todavía estás perdido, todavía estás pecando ahí de una manera escondido o escondida en la congregación. Todavía estás anhelándolo con lo de tu carne en el mundo. Todavía estás viendo de reojo el pecado. Todavía miras de reojo la fornicación que dejaste, el adulterio que dejaste, la mentira que dejaste, la vida mundana que llevabas. Todavía estás mirando de reojo. Todavía el diablo te está induciendo, el espíritu del anticristo, a pervertirte, a seguir practicando el pecado en el mundo. Todavía estás de pecador escondido, todavía no has nacido de nuevo, todavía estás practicando las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No os engañéis, dice nuestro Padre, porque nuestro Padre Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. No erréis, dice la Biblia, que los injustos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vean, hermanos y hermanas, permaneciendo en Él, hermanos y hermanas, nos dice: hijitos, hijitos de Papito Dios, permanecer en Papito Dios, para que cuando Él venga no nos alejemos avergonzados. Hermanos y hermanas, porque está escrito, hermanos y hermanas, en la palabra el Señor Jesucristo lo predicó. Y muchos en aquel día me dirán: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor Jesucristo, que dice que declarará: nunca les conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Nunca les conocí, porque vivían en la desobediencia de pecadores escondidos. Nunca les conocí, porque tenían el espíritu del anticristo metido en ustedes. Nunca les conocí. Cuando las vírgenes insensatas fueron a golpear la puerta de nuestro Padre, cuando ya nuestro Padre se había ido con las 5 vírgenes prudentes: Señor, ábrenos. Y adentro nuestro Padre les contestó: no les conozco. Así va a decir, hermanos y hermanas, es tiempo de volver nuestra mirada al que nos rescató, al que nos llamó, al que nos redimió, nos sacó de las tinieblas, de la basura, a su luz admirable. Es tiempo de reconciliarnos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Es tiempo de dejar la vida mundana, la vida pecaminosa, la vida pervertida, la vida carnal, la vida mentirosa, la vida hipócrita. Es tiempo de reconciliarnos, hermanos y hermanas, con nuestro amado Señor Jesucristo, para no correr el día de su venida avergonzados, a escondernos, porque nos vaya a sorprender haciendo lo malo, practicando el pecado aquí en la faz de la tierra. Así dice la Biblia. Hijitos, dice a los hijos de Dios,
permanezcan en Él. ¿Cómo es de permanecer obedientes a la palabra, practicando la palabra, viviendo por la palabra? Eso es permanecer en nuestro Señor Jesucristo. Eso es vivir con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque escrito está, y nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra: ser fiel hasta la muerte y te daré corona de vida, y a todo el que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida que está arriba en el paraíso de Dios. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque si te encuentras, hermano o hermana, pecando, practicando el pecado todavía con el espíritu del anticristo aquí en la faz de la tierra, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, vas a correr a esconderte con la vergüenza por haber vivido en la desobediencia. Así vas a ser, hermano y hermana. Claramente dice la Biblia, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque dice que separará a las ovejas de los cabritos. A las ovejas dirá, dice nuestro Señor Jesucristo: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así está escrito. Pero a los cabritos de su izquierda dice que les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego del infierno. Así está escrito. Aleluya. Permaneciendo en Él, hermanos y hermanas, para no corrernos a esconder avergonzados cuando Él venga por su iglesia, cuando Él arrebate a su iglesia de la faz de la tierra, porque dice la Biblia que viene nuestro Señor Jesucristo, vuelve nuestro Rey a llevarse una iglesia inmaculada, santa, sin mancha, sin arruga y gloriosa. Por esa iglesia viene, no viene por la iglesia de los que están metidos del anticristo en ellos, no viene por una iglesia mundana, no viene por una iglesia pervertida, no viene por una iglesia depravada, no viene por una iglesia adúltera. Almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Él viene por su iglesia santa, inmaculada, perfecta, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios, aleluya. Por esa iglesia viene, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice el versículo 29: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia, todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que vive en la obediencia, todo el que practica la justicia de Dios, todo el que vive, hermanos y hermanas, practicando la palabra, todo el que vive por la palabra es justo, como nuestro Señor Jesucristo es justo. Hermanos y hermanas, solamente viviendo en la justicia de Dios, no correremos avergonzados a escondernos en el día que vuelva, que regrese nuestro Señor Jesucristo por la iglesia de Él, hermanos y hermanas, porque Él no va a meter al cielo, Él no va a llevar al reino de los cielos a los pecadores escondidos, a los que viven en la perversidad, en la carne, en la depravación, en el pecado. Él no va a meter a una iglesia pecaminosa y una iglesia cargada de idolatría, de adulterio, de fornicación espiritual al reino de los cielos, porque escrito está que nada inmundo entrará arriba en el reino de los cielos. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Permaneciendo en Él, ahí somos justos, porque dice la Biblia: como Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, porque el que es nacido de Dios ya no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en Él. Así está escrito, hermanos y hermanas, porque para eso se manifestó el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, para deshacer las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas, y poner al diablo bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia verdadera, en el nombre del Señor Jesucristo. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, esta es la bendita palabra que hemos traído en este día, hermanos y hermanas, a reflexionar cuál es el espíritu que está viviendo y morando en ti. ¿Estás con el espíritu del anticristo en ti, o tienes al bendito espíritu de Dios? ¿Sigues todavía practicando el pecado en el mundo? Reacciona, hermano. Levántate de los muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo el Señor Jesucristo. Pero tú ven y sígueme y anuncia el evangelio por las naciones de la tierra. Así está escrito. Que el Dios de paz les bendiga, que el Dios de paz les llene del poder
Jesucristo nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó en su palabra, sometidos a su palabra en obediencia, en santidad, en pureza, aleluya, bendito sea, y dejando el pecado, hermanos y hermanas, acerquémonos al monte santo, aquel que nos rescató, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios, aleluya.